اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Bueno, para terminar con esta sura, con la interpretación, finalmente dice: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Y cuando termine la oración, dispersaos por la tierra y buscad el favor de Dios, y recordad mucho a Dios, quizá así triunféis. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Pero cuando ven un negocio o una diversión, escapan hacia ella y te dejan plantado. Di, lo que hay junto a Dios es mejor que la diversión y que los negocios, y Dios es el mejor de los proveedores. Bueno, con esto queda claro, obviamente, sobre la importancia de Salat al-Jum'ah. Creemos que Salat al-Jum'ah tiene varios beneficios, varios efectos y cumple un rol fundamental. Voy a hablar de algunos de estos efectos. El primer punto es las noticias que nos llegan en Salat al-Jum'ah. Dijimos que hay 2 sermones, en cada sermón se habla. En algunos de ellos generalmente se habla de los consejos morales y éticos para la purificación del alma, para la perfección del ser humano, y en otros se hablan de los sucesos cotidianos que están ocurriendo, digamos, a diario en el mundo islámico, en la comunidad islámica, los temas políticos, sociales, de importancia general. Entonces, es como un noticiero. El viernes el imán del Jum'ah hace las veces de noticiero semanal, en donde presenta todas las cuestiones importantes que debemos saber para tomar conciencia. Y esto de la conciencia es algo que el profeta lo dejó claro, sobre la importancia que hay que darle en preocuparse por los asuntos de los musulmanes. Cuando dice: Man asbaha wa lam yahtam bi umur al-muslimin falaysa bimuslim. Aquel que amanece, digamos, se despierta sin estar preocupado por el asunto de los musulmanes, no es un musulmán. Entonces está muy claro cuál es, digamos, la postura del musulmán frente al musulmán, frente a la comunidad. La postura del hombre consciente que debe preocuparse por los asuntos de la comunidad. Eso es un punto fundamental. Entonces dice uno de los beneficios: توعية الناس على المعارف الإسلامية والأحداث السياسية والاجتماعية المهمة. La concientización de las personas sobre las ciencias islámicas, la sabiduría del Islam, las enseñanzas del Islam, los sucesos políticos, sociales y todo lo que tiene interés general. 2. توثيق الاتحاد والانسجام بين المسلمين أكثر لإخافة الأعداء. Dice el fortalecimiento y la unión o la, coordinación entre los musulmanes para fortalecerlos y así poder mostrar la imagen fortalecida al enemigo. O sea, cuando un enemigo ve, por ejemplo, que en un rezo un imán da un sermón para 300.000 personas, eso realmente da presencia al mundo islámico, o sea, o a la comunidad islámica, ante el enemigo que en cualquier, situación que quiera afectarnos, sabe que ahí hay miles y miles de personas que están conscientes. تجديد الروح الدينية ورفع معنويات المسلمين. La renovación del espíritu religioso y elevar también la moral de los musulmanes. En el Jum'ah uno se da cuenta de lo que tiene, de lo que no tiene, de lo que necesita, de cómo desarrollarse, de cómo crecer, de cuáles son los requerimientos de la comunidad, los consejos del profeta, de los imames, el Corán, escucha, memoriza nuevas enseñanzas. Finalmente, إيجاد التعاون لحل المشكلات العامة التي تواجه المسلمين. Establecer esta cooperación para solucionar los problemas generales que enfrentan los musulmanes. Al fin y al cabo, uno en el Jum'ah se sienta al lado de un amigo, de un compañero, de un vecino, conoce a alguien, ve un caso especial, particular. Entonces uno se entera de las cuestiones. Cuando uno tiene información, tiene conocimientos, como que pueden empezar a moverse. Viene una persona diciéndome que estoy, por ejemplo, en una necesidad, que necesito dinero para enfermedad. Si yo no se lo puedo dar, le pido a mi hermano,
a mi compañero, a mi hermano musulmán, para ayudarlo, reúno dinero. Generalmente los Yuma, por ejemplo, se reúne la sadaqa, se reúne la limosna, pasan después de cada rezo por todas las filas de los orantes para pedir ayuda. Muchas mezquitas se construyeron justamente con la ayuda de los orantes, del Yuma. Entonces, el rezo del Yuma es una fuente de poder política, una fuente en donde los gobiernos islámicos generalmente la han establecido como una herramienta fundamental mediática, una herramienta de unión, de fortalecimiento de la comunidad. El profeta la utilizó de una manera muy, positiva. El profeta hacía de Salat el-Yuma realmente una tribuna para hablar la verdad, para concientizar a la gente, para enseñar, para guiar, para corregir, para rechazar algunas posturas, para cambiar cultura, cambiar costumbres. Salat el-Yuma en su momento era la televisión, y era el cine, y era el periódico, y eran los libros. Salat el-Yuma era la palabra del profeta a toda la comunidad. O sea, a nivel mediático lo popular. No era elitista. La mezquita, la clase de Corán, el tafsir, los compañeros, las reuniones en casa, eso era elitista. O sea, elitista en el sentido de que eran pequeños grupos. El Salat el-Yuma era para el pueblo. Era el discurso político, el discurso religioso, el discurso social. Se entregaba la línea de pensamiento que había que seguir. Se le daba ánimo a la gente cuando estaban debilitados. Era una tribuna, como decíamos. Un mambar, un podio, digamos, para poder hacer llegar el mensaje. Los enemigos del Islam, obviamente, también se dieron cuenta de la importancia que tenía el Yuma, por eso muchos de los gobiernos títeres de alguna superpotencia hoy directamente controlan el jutba del Yuma, los sermones. Por ejemplo, en algunos países, el sheikh que quiere decir, el sermón del Yuma, tiene que escribirlo en un papel, mandarlo a un ministerio determinado, el ministerio lo lee y se lo firma. Con la aceptación del ministerio entonces puede decirlo. Se dieron cuenta de lo que significa el Yuma para ellos. Entonces, para que se den cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, en la jurisprudencia islámica, especialmente en la escuela shia, aparece que no puede haber dos yumas, dos rezos de viernes, en una distancia mínima de algunos kilómetros, en una misma ciudad. O sea, como promoviendo que haya un solo yuma por ciudad, o por grandes, distancias, para que haya mucha gente. O sea, lo importante es que la gente se reúna, que vayan de a miles, de decenas de miles, de centenas de miles. Y eso es justamente por la importancia que tiene la unión, este efecto que tiene obviamente el Salat el-Yuma. Vamos a hablar de algo que es una queja, un gran dolor en nuestro corazón, y es que desgraciadamente muchas veces en el mundo islámico ocurrió que con el debilitamiento del Yuma se debilita la conciencia del pueblo, se debilita la unión y los lazos entre los creyentes, se debilita el conocimiento de la situación de los creyentes, de la sociedad, de la política, del gobierno, se debilita el conocer las necesidades del Islam y los musulmanes, del mundo islámico. No se tiene esa conciencia, para poder enfrentarse al enemigo. En fin, el Yuma, si se debilita obviamente la conciencia y el pensamiento de la comunidad. Y si se fortalece al mismo tiempo la conciencia de la comunidad. Por eso es importante fortalecer el Yuma, es importante promoverlo, y esto es un consejo para los que participan de las mezquitas o para los que viven en el mundo islámico, para los que tienen oportunidad de estar en un lugar donde hay Salat el-Yuma. Es necesario que los musulmanes participen del Yuma, es necesario promover el Salat del Yuma, es necesario crear Yumas si es posible. Y bueno, al fin y al cabo, la participación no solo va a tener estos beneficios de los cuales venimos hablando a nivel terrenal, en esta vida, sino que además tiene todo el beneficio que podría llegar a tener una devoción de esta índole, que, como dijimos en las narraciones, es comparada con la peregrinación, con el Hajj. Entonces esperemos que esto sirva para que este Yuma se pueda fortalecer entre los musulmanes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.